el IVO de Buenos Aires, de Argentina, empezó a trabajar en forma independiente, y ya cuando estalló la Segunda Guerra Mundial y el IVO de Vilna empezó a ser perseguido, el IVO de Buenos Aires siguió trabajando en forma independiente y sin interrupción, a pesar de todas las diferentes crisis por las que atravesamos, incluyendo el atentado a la AMIA, en donde se encontraba la sede de IVO. Así que siempre es una buena oportunidad para agradecer a la conducción de IVO, que siempre está presente. Agradezco al señor Oscar Hans, porque es el presidente de IVO, y a la ingeniera Regina Mus, que están acá con nosotros. Un aplauso para ellos. Agradezco a los docentes de IVO, que son los principales responsables de la transición generacional y de la transmisión del idioma yiddish a través de las generaciones. Gracias, Nehama, Esther, Lucas. Un aplauso para ellos. Y al equipo voluntariado de IVO, que sin ellos nada de lo que hacemos es posible. Muchas gracias. Y en cada acto tenemos que recordar, lamentablemente, que los dos hijos de uno de nuestros colaboradores se encuentran todavía desaparecidos en ASA, así que le hacemos llegar a Itzi con nuestro apoyo y nuestra fuerza para seguir adelante, esperando que pronto vuelvan a casa. Ahora sí, sin más, le doy la palabra a Guillermo, que cualquier definición, médico, investigador independiente, nada alcanza, así que Guillermo, adelante. Bueno, gracias, Silvia. Me alegro de la convocatoria, se nota que se enteraron que había rica torta y buena música, así que gracias por venir. Y empezamos con una de las descendientes de esta familia, Julia Blucherman, que nos va a deleitar con algo de música. Adelante. Y Sergio, tu apellido es medio... Igual. Está en el programa. Ahí está, ahí está. Sergio Esteban Morales. ¿Está bien? En la familia hay de todo, hasta músicos. No muchos, ¿eh? No muchos. Amantes de la música, sí. ¿Podés apoyar? Yo donde quiero. Bueno, vamos a arrancar con algo, no hace falta, creo, decirlo, así que después presentamos.
música antigua, ¿no? Entonces, no sé si viene ahora la música antigua. Ahora bien, Ahora. sí. Los dos somos expertos en música antigua, en realidad. Hicimos este pequeño arreglito del violinista en el tejado. Muy bien. No sé si salió más o menos. Un poquito veo. Estoy en la edad en que conocí. Ah, sí, mejor. Gracias. Bueno, voy a tocar la Valdinerie de la suite para orquesta número 2 de Bach. A ver cómo se dice. Los nervios. Perdón. Perdón. Mucha familia junta. Me falta la segunda parte de la mano. ¿Sí? Sí. Bueno, la tercera la vencida, perdón. Salir sale, pero bueno. Bueno, yo voy a tocar solo dos movimientos, un
un dolce y un allegro de una fantasía de Telemann. Era como de la familia, más o menos, porque Telemann era padrino de uno de sus hijos. Compadre. Vamos a hacer un dúo de también Telemann. Telemann, bueno, del barroco, sí. La significancia es el viejo mundo que estaban dejando nuestros ancestros. Claro. Tiene 4 movimientos y creo que lo hacemos. Lo hacemos.
y aprovecho para celebrar este momento que es la primera actividad pública del área de genealogía en IVO, un área que hasta hace unos años se coordinó Jacob Rubel, que está acá presente. Se suma Dani Barman, un experto antropólogo, experto en también turismo cultural, y Guillermo Bluberman, que está liderando el proyecto, así que damos por iniciada la primera actividad cerca de los 100 años de ACJA. De ACJA en IVO. Muy bien. Gracias. ¿Con cuál avanza? ¿Eh? Bueno, ¿podemos bajar un poco la luz de acá? Sí, en vez de la edad. Bueno, acá lo que vamos a contar hoy es la historia de un éxodo. El éxodo de... ¿Saca esa luz si quieres? Sí. El éxodo de mi familia hacia la Argentina. Por eso acá Julián pintó este magnífico cuadro del éxodo de Moisés y acompañado de un cuadro de uno de mis primos de Israel sobre el Stettel en esos pagos de Ucrania o la vieja Rusia. Un pequeño resumen de cómo empezó la colonización judía en la Argentina a través de un dictamen o un edicto de Julio Argentino Roca en agosto del 81 y citado por Mitre, que decidió abrirle las puertas al pueblo judío ruso que estaba sufriendo la persecución. Un judío sefaradí en 1882, encontré hace poquito, unos 2 o 3 meses, ofreció pasajes gratis ya en 1882, siempre y cuando encontrara mercaderías o pasajeros para volver para allá. Pero recién en 1888 fue la primera llegada de judíos promovidos por la Asociación Israelita Universal de París, que llegaron 8 familias, 4 de ellas fundaron monigotes. Después, en el 89, fue el famoso vapor Besser, que se considera el nacimiento de la colonización judía askenazí, porque sefaradíes ya había antes en el país. Y fue en ese momento que aparece la figura del que yo considero el padre de la colonización junto a Hirsch, que fue Wilhelm Lowenthal, que va a ser el motivo, si acá me acompaña Gabriel, de mi tercer libro, en el cual vamos a destacar la figura de este personaje que fue el que en su viaje de regreso... ¿No avanza? No lo muevas mucho. No lo muevas, así que no. Ahí. En su viaje, cuando vio que habían muerto 66 chicos en Palacios y consternado por esa situación, se quejó ante las autoridades y en su regreso hacia París escribió esta carta que encontré en Nueva York, en el IVO de Nueva York, dedicada a el rabino Sadok Khan en París, en el cual quería y pedía una colonización judía a la Argentina. Él vino a la Argentina en el 91 y 92, llegaron lamentablemente en forma caótica los primeros barcos mandados por el barón Hirsch porque no podían aguantar tanto en Estambul los del Pampa como en Alemania y Rusia en la ola de pogromos que había, vinieron y hubo un cierto fracaso de la colonización, aunque en ese momento ya se compraron tierras en Buenos Aires, en Santa Fe, se creó la colonia Mauricio, la colonia Moisésville, luego se suspendió transitoriamente los viajes cuando lo echaron a Lowenthal y hubo una reorganización basado en las ideas de Lowenthal. El primer viaje del Orione, que es el barco en el cual llegaron nuestros ancestros, se realizó en 1893. En ese ellos no vinieron, vino otro grupo que fue el que preparó la colonización y para ese grupo y para los nuestros fue redactado el libro que fue mi primer libro, que es la traducción que hicieron acá Silvia y Nehama de la guía turística, digamos, para el colono judío. Este libro se llama Proa a la ilusión,
fue trabajado también para obtener el diploma de perito genealógico a través de CAEPA, y es una investigación que me llevó 24 años. A raíz del título, ¿por qué proa? Porque la proa en la náutica es la parte delantera que apunta hacia el destino. La proa es afinada para disminuir al máximo posible la resistencia al movimiento, y además en la proa se alojan las anclas, que fueron las que fijaron a nuestros ancestros a este nuevo terruño. A la ilusión, porque en español se dice que algo te hace ilusión, porque uno siente ilusión por algo, y es una emoción agradable que la persona siente al pensar anticipadamente en algo que le gustaría obtener y que espera disfrutar en un plazo corto y razonable. El viaje de Gersón a Entre Ríos fueron la partida y el destino, pero nunca fue el destino final, porque desde acá, como dijo un rabino alemán, y vamos a ver más adelante, así como la A lleva a la Z, Argentina llegó a Sion, y un 30% de los que vinieron acá viven ahora en Israel. Le cedo la palabra al editor Gabriel Rosenson para que nos cuente un poco sobre este proyecto. Bueno, muchas gracias. No sabía que ibas a poner una foto mía de hace como 15 años. Pero gracias también por eso. El antes y el después. No sé si 15 años, pero a 8 o 9 años pasen. Gracias también por eso. La edición de 1894, Proa a la ilusión, fue un proceso extraordinario que representó para mí un gran desafío. Como explicaba recién Guillermo, fue darle forma a un texto base, que fue una excelente base, para transformar una monografía en un libro. Desde el primer encuentro que tuve con el texto, hace no tanto, 3, 4 meses, 5 meses, él le llevó 24 años, pero el proceso del libro fue mucho más rápido, por suerte. Decía que desde el primer encuentro que tuve con el texto, a principios de este año, pongamos, me imaginé que debía ser un libro ilustrado. Pero la primera imagen que tuve, que vino a mi mente, fue la de un álbum de fotos familiares. A poco de comenzar con este recorrido, fui descubriendo las amplísimas posibilidades que como editor me daba la gran habilidad de Guillermo, una habilidad muy poco frecuente para encontrar documentos realmente insólitos. Voy a poner 4 ejemplos nada más, y el resto, que son muchísimos más, lo van a tener que descubrir ustedes leyendo el libro, ¿no? Primer documento insólito. Está por ahí el original, ¿no? Digo por ahí porque están aquí atrás de este salón. La sentencia del juicio que su tatarabuelo Abraham le ganó en 1887 a un campesino ruso llamado Iván, que le debía 15 rublos. Ahí tienen un documento insólito. Otro. Las páginas del censo ruso de 1858, donde figuran los nombres de todos sus ancestros. Bien detectados. No solo Bluchermann, otras ramas de la familia también. Hay un artículo del diario ruso Boyod, del 19 de noviembre de 1895. Hay que encontrar esto, ¿no? Donde se hace referencia a una problemática muy concreta de los judíos que emigraban y por lo tanto no se presentaban a la conscripción obligatoria en el ejército del zar. Claro, este artículo no habla de este problema en forma general o abstracta, ¿no? Sino que toma como ejemplo el caso de un emigrante en particular, y no uno cualquiera, sino habla del mismísimo Abraham Bluchermann, ¿no? También tenemos un intenso y muy intenso intercambio de reportes postales por carta, manuscritos y mecanografiados en francés entre la Jewish Colonization Association, la ICA, y la Navigazione Generale Italiana, que era la empresa naviera que traía a este grupo de inmigrantes. Este intercambio de cartas, son 8 cartas, 8 reportes, se produce mientras los Bluchermann atravesaban medio mundo. En ese mismo momento,
en los pirógrafos Bósforo primero, hasta Génova, desde Odesa hasta Génova, y el Orione desde Génova hasta Buenos Aires, que ocurrió entre mayo y junio de 1894, esta travesía. Estas cartas nos permiten reconstruir con lujo de detalle las peripecias del viaje, tales como de repente descubren que hay 15 colados, 15 polizones, ¿no? No saben qué hacer con ellos, hay idas y vueltas de cartas, echándose la culpa, cómo subieron, quién no los controló, bueno, cosas que pasan, siguen pasando. Hoy, por WhatsApp en ese momento, en cartas que tardaban su tiempo en ir y volver, pero las discusiones igual eran más o menos las mismas. También descubrimos en estas cartas que tuvieron que atravesar cuarentenas sanitarias, que tuvieron que hacer paradas de emergencia imprevistas por cuestiones sanitarias también, en Sicilia, no recuerdo exactamente, por sarampión, un brote de sarampión, y encontramos también el fallecimiento por enfermedad de una niña que casualmente lleva el apellido Blucher, o no, casualmente o no. Guillermo ejerce una muy, pero muy rara destreza, la de encontrar pequeñísimos pero muy significativas agujas en inmensos pajares documentales. Y esto ocurre en cualquier rincón del planeta. Esto es producto, estos encuentros de agujas en pajares, es producto de su pasión por la historia familiar, así como por su afán por honrar y mantener viva la memoria de sus raíces. Este libro, que aquí está sobre esta mesa, también nos regala hermosas ilustraciones. Tenemos las fotografías de Lara y Natalie Bluchermann, hijas de Guillermo. Tenemos una pintura de Aide Will, que es la mamá de Guillermo, que ocupa un lugar central en el estudio de su casa y que hoy está exhibida aquí en la planta baja. Así que después pueden verla en ese arcón de recuerdos que armó Guillermo. Tenemos también óleos de un primo o tío, no sé ya la genealogía compleja, que se llama Asher Toppel, y que es hijo de Clara Rebecca Bluchermann. Hay 2 o 3 obras, 2 o 3 óleos de él están dando indicaciones técnicas, perdón, en el libro. Y tenemos especialmente las obras de Julián Bernatene, aquí presente, obras que hoy tenemos la dicha de admirar en sus versiones originales, aquí al fondo de esta sala, en la planta baja. Estos son dibujos surgidos de una combinación maravillosa, extraña y muy potente de 2 elementos fundamentales: tierra y talento. Tierra traída de Ucrania, mezclada con tierra entrerriana, con el valor simbólico que implica esta forma original que Julián tiene de trabajar los minerales esenciales para convertirlos en arte. Quiero mencionar también, no sé si está presente, pero para mí fue muy importante en todo este proceso, al corrector Ariel Shalom. No sé si está, pero no importa. Igual hay que mencionarlo. Quien hizo un trabajo meticuloso, yo diría un trabajo preciosísimo, que nos salvó de infinidad de errores y erratas. Un trabajo que le dio a este libro la calidad profesional que merece. Así que también muchas gracias por su trabajo. Para ir finalizando, yo le deseo a este libro 1894, Pro de la Ilusión, el mejor de los destinos que puede tener cualquier libro. ¿Qué es esto? Pasar de mano en mano, ser prestado y no ser devuelto. Atrapar miradas, empujar lágrimas, arrancar sonrisas, invocar recuerdos, provocar evocaciones. Le deseo que pueda despertar en sus lectores el ansia por conocer la propia historia familiar, la de cada uno de ustedes. Y también le deseo que cuando los tataranietos de Guillermo lo lean en el siglo XXII, sepan de dónde venían sus ancestros 400 o 500 años antes. Porque quien sabe de dónde viene, tiene más y mejores posibilidades de vislumbrar hacia dónde dirigir el camino de su propia vida. Gracias.
Como decíamos, este viaje transcurrió 16.000 kilómetros. Durante 58 días, 736 colonos judíos rusos venían en el barco, en los barcos. En este caso, nos ocupamos más de... ¿no? Hola. En este caso, nos circunscribimos más precisamente a los del grupo Rubanovka, que eran los de Jersón, los ucranianos. El otro grupo eran los besarabers, los que venían de Besarabia, Rumania, etc. Pero el viaje fue prácticamente igual para ambos grupos. Avanzamos. Vamos a sacar las palabras de Alberto Bacareza, que me parecieron muy apropiadas para comenzar este libro. La Virgen América mostraba hacia el orbe, con todas las aguas que henchía su seno. Y en otro milagro, de todos los rumbos, en frágiles barcos, vinieron. Los vástagos fuertes de Génova brava, los vascos bizarros, los rudos gallegos, los albos ingleses, los árabes tristes, los francos, los suizos, los rusos, los griegos. Así se mezclaron sus hondos afanes, sus bellos amores, sus nobles esfuerzos. Y esta es Buenos Aires. Esta es Buenos Aires. En metro de 12 lo voy repitiendo. Crisol de las razas, concierto de voces, colmenas de almas y enjambre de sueños. Por eso en mi vaga y lejana añoranza de niño andariego, yo quiero evocarte, paseo de julio. Yo quiero cantarte, oh Puerto Madero. La vieja Recoba se pobló de gente, de todas las castas y todos los credos. Ahora me ayudan. Navidad, Navidad, Navidad feliz. Navidad feliz. Gracias. Bueno, este libro está dedicado a la bendita memoria de Mauricio Hirsch y Clara. Hicieron posible que estuviéramos acá, la mayoría de los que estamos. Los agradecimientos, por supuesto, a la familia, a todos los que aportaron a la historia familiar. La última descubierta acá en primera fila que me entregó la foto de uno de los hermanos de mi bisabuelo, o de mi tatarabuelo, que no la teníamos hace pocos meses. Gracias al test de ADN que me hice, nos conectamos con los Bloom. A mi madre, a Mónica y mis hijos, por supuesto, Osvaldo Quiroga, Silvia, Gabriel, Ezequiel, Johnny, todos los que colaboran en el estudio de la genealogía y la historia de las colonias judías, a los traductores, a Gabriel, a Julián, a Leonardo Gottlieb, que aportó su toque mágico, y a Livo, por supuesto, por recogernos, y los músicos que nos animan con su ciencia. Vamos a escuchar a uno de los... Bueno, buenas tardes a todos.
estoy muy contento de poder participar, aunque sea en este formato, a través de este pequeño video. Lamentablemente me hubiera gustado estar personalmente, pero por motivos de agenda laborales me encuentro fuera del país, así que quería dejar este saludo para Guillermo y para todos los presentes. Cuando Guillermo me hizo llegar su libro, inmediatamente me conecté con la historia, no solamente por el gusto personal, por la temática, por mi interés personal, sino porque además, de una manera u otra, todos tenemos alguna historia de migración, ya sea a nivel regional, local o internacional, con lo cual uno siente de alguna manera que esa épica de los cambios es algo que le está cerca del corazón. Guillermo supo construir o reconstruir esta saga familiar y ponerla en un contexto internacional de enormes cambios que se dieron a finales del siglo XIX, entre mediados y fines del siglo XIX, y que cambió prácticamente la faz de Europa y la de las Américas también, porque la mayoría de los europeos que salieron por estas razones, ya fueran persecuciones religiosas, políticas o simplemente una emigración económica, lograron llegar a las Américas y ahí, en estos países, lograron la mayoría de ellos prosperar y transformar la vida propia o la de las siguientes generaciones. Así que esto es algo muy importante y me quiero recalcar que el título Proa a la ilusión de alguna manera es una hermosa metáfora, porque para mí este libro significa que esta investigación tuvo una feliz llegada a puerto, que es la edición del libro, ¿no? Una cosa completamente importante para una persona que ha dedicado mucho tiempo de su vida a esta tarea. Y hoy día no es tan fácil poder lograr editar un libro. Así que bueno, quiero saludar a Guillermo y desearle que este libro tenga la difusión que se merece. Obviamente desde el museo haremos todo lo que sea necesario para poder hacer que llegue esta investigación a todas las personas que se acercan y quieran conocer esta historia. Así que bueno, los felicito al autor y saludo a todas las personas que han estado involucradas en la edición de este libro, y espero que sigan apareciendo libros como los de Guillermo, que tan importantes y necesarios son para la disciplina histórica. Buenas tardes y hasta pronto. Estimados amigos, familiares y comunidad, hoy es un día histórico, un momento de emoción y profundo orgullo. Guillermo Blüchermann nos presenta su obra maestra, fruto de años de investigación y dedicación, cuya atrapante lectura nos transporta a través del tiempo y el espacio hacia las raíces más profundas de su familia. Con este libro, 1894, Proa a la ilusión, Guillermo nos regala una historia de amor, perseverancia y resiliencia. La historia de una familia que, proveniendo de Europa del Este, se atrevió a soñar con un futuro mejor en América, eligiendo emigrar hacia la Argentina, radicándose en Entre Ríos y en Corrientes. A través de las páginas de este libro descubrimos la rica genealogía de la familia Blüchermann, que nos lleva a conocer sus antepasados, sus luchas, sus triunfos y sus desafíos. Una historia que se entrelaza con la nuestra, con nuestra comunidad, con la de nuestro país. Este libro es un tributo a la memoria colectiva y homenaje a aquellos que nos precedieron y nos dejaron un fenomenal legado. Es un llamado a preservar nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra historia. Guillermo, tu trabajo es un ejemplo de pasión, de dedicación y amor por nuestras raíces.
Tu libro 1894, Proa a la ilusión, título que de por sí es una alegoría, es un tesoro para nuestra comunidad, un testimonio de la riqueza cultural y emocional que nos une. Quiero agradecerte por compartir este momento. Estoy convencido que tu libro será un faro que ilumine el camino para futuras generaciones. Felicidades, Guillermo Blüchermann. Este libro sea un éxito que trascienda el tiempo. Muchas gracias. Gracias a los dos periodistas, destacados directores de museos de inmigración. Y cuando trabajamos con Gabriel, decíamos, tenemos baja calidad de muchas fotos. Y yo recordé los trabajos de Julián Bernatene, que conocí en una expo médica, y a él le gusta pintar quirófanos, entonces vino cientos de veces a mi clínica a pintarnos mientras trabajábamos. Y este famoso trabajo que él me había mostrado con la turba de Malvinas, y dije, ¿por qué no hacer algo con la tierra que traje de Ucrania, que doné a los museos de Moisés Ville, de Domínguez, y que tenía atesorado en mi casa? Entonces lo convoqué a Julián para sumar arte a este emprendimiento literario. Adelante, Julián. Estas eran las bolsitas que vinieron con tierras, con piedras, con pedazos de la sinagoga de la colonia de Menujá, donde llegaron mis ancestros, y que yo entregué a Julián. Buenas noches. Bueno, yo no quiero contar mucho porque además me invitó a escribir unas páginas del libro y no quiero adelantarme. Lo que está escrito ahí no es un desafío decir otra cosa, porque si no la gente después no compra el libro. Así que voy a tratar de decir otra cosa de lo que fue trabajar con 1894, Proa a la ilusión. Y es que no es nada nuevo trabajar con tierra en sí, en las artes plásticas. Por ejemplo, los ceramistas toman el suelo que está ahí, la tierra, el barro, la arcilla, para hacer sus obras. O uno va a la librería y compra tierras, literalmente. Lo que pasa es que se las somete a un proceso industrial, se las cuesta para lograr distintas tonalidades. Lo que tiene esto ahora es que, bueno, hay un sentimiento detrás de esto, que acá está el texto que yo me escribí para breve, ¿no? Para que digas si cuándo terminas, ¿no? Es la devolución. Yo pensé mucho en la idea de devolución. Ese puñado de tierra que en determinadas circunstancias arrojamos para despedirnos de alguien. Y Guillermo lo que está haciendo es un camino inverso, tomando un puñado de tierra. Entonces, pensé en, no importa, no vamos a mencionar al autor, pero en un científico que siempre esos datos que ilustran su pensamiento, escribió en un prólogo, ¿no? Justamente, no importa su nombre, hay más moléculas en un vaso de agua que vasos de agua en todos los océanos. Entonces esto aplica también a esto que está haciendo Guillermo, de tomar un puñado de tierra, donde existe la posibilidad de que haya más partículas de polvo en ese puñado que tomás de esos lugares, que cantidad de puñados de tierra en todo el planeta. Entonces es muy probable que en estos cuadros haya alguna partícula de todos nosotros, de todos nuestros antepasados. Entonces, eso es lo que hace que estos cuadros tengan ese sentimiento. Pero en sí la técnica no la voy a explicar, es simple, está ahí en el libro, quiero que la lean. Y quería decirte, Guillermo, que bueno, esta es la alegría de trabajar con amigos y en familia. Yo no sé si hay algo para trabajar en un proyecto con amigos y en familia que pueda ser más gratificante.
A Guillermo lo conocí y podría decir que evolucionó la amistad junto con la inteligencia artificial, porque él habla de interpretar sus deseos. Yo la primera vez que fui a su clínica era, te doy una tarjeta, al mes voy a visitarte, entro a verte, te observo, te saco fotos, te dibujo, después vuelvo a la semana, después vino el mail, pasó tiempo, y ya me mandó un mail desde otra parte del mundo diciendo, ¿me puedes dibujar esto? Bueno, la herramienta moderna. Después llegó el WhatsApp, ya era con ida y vuelta, inmediato, ¿sí? Y para este libro, digo, evidentemente está usando el chat, ¿cómo se llama? El chat GTP, porque ya me decía, haceme un cuadro que tenga la cara rejuvenecida de esta persona, poner a la derecha, ampliame los detalles. Dije, ya está, ya está. Y lo que viene, digo yo, lo que viene es como dicen que la inteligencia artificial va a anticiparse a los hechos. ¿Qué más rápido podemos hacer las cosas? Y antes de venir para acá me dice, Julián, decime si ¿no podés hacer algo con tierra para hacer algo ahí en el tema del brindis? Poner algo sobre la mesa. Ya lo tenía hecho. Unos cuadritos que tienen esta tierra y tienen algunas laminitas ahí de dorado, de oro, ¿sí? Para poner sobre la mesa y que nos acompañen. Estoy contentísimo, Guillermo, muchas gracias. Hay mucha gente querida acá, amigos, y está casi todo el equipo del Inesperado Tomate, otro proyecto que se trata de viajar en el tiempo. Muchas gracias, Guille. Gracias, Julián. Bueno, este libro tiene 13 capítulos, pero lo más importante es que tiene un anexo documental, como dijo acá Gabriel, que consta que para no aumentar el volumen del libro, que ya son 200 páginas, y que es un libro que separa. Un primo me dijo una vez, hasta que vos no hagas un libro que separa, no es un verdadero libro. Y este libro separa. Entonces, y está también el glosario, que es una contribución muy importante, toda la bibliografía y las fuentes que hay que reconocer. A ver. Escuchamos acá a un amigo, Néstor, que ya nos acerca más un poco a la Argentina, a través de su la modernidad. Así es. Así es. A Néstor lo conocí porque tenemos la misma pasión por los viajes. Yo viajé ya a 150 países, vos a 130, me seguís los pasos. Así que estamos ahí compitiendo y siempre pasándonos datos unos a los otros. Igual se escucha. No, pero la música. Ante todo, bueno, quiero felicitar a Guillermo por su pasión, por llevar adelante sus deseos, no solo en el libro, sino en muchas cosas de las que hace, como lo conocen. Y poder publicar este hermoso libro que ya tuve la oportunidad de leerlo, y que bueno, que habla sobre un tema que nos atraviesa a todos, que es la búsqueda de nuestro origen. Y por otro lado, agradecer, realmente, sinceramente agradecer, ser parte de este evento de él, tan histórico y tan memorable, digamos. Bueno, ahí voy. Vamos a ver si se escucha, si está conectado el parlante. Sí.
Bueno, yo los dejo para que lean el libro, pero la historia empezó en mi visita a Domínguez, que fuimos con mis padres de allá por el 2002, y en el museo que está al lado de la casa que era de mi abuela, está instalado el famoso museo y archivo de las colonias judías que maneja Osvaldo Chuja Quiroga, y al cual agradezco haberme ayudado en este camino de investigación. Hola, querido amigo Guillermo. Bueno, así como la historia necesita de aquellos que la construyan, también se necesita de quienes la reconstruyen. En este caso, esta historia que hoy tiene la posibilidad de presentar y compartir y de aportar tu granito de arena en todo lo que es esta reconstrucción de la memoria histórica de los pioneros gauchos judíos entrerrianos, para mí es un verdadero honor, un orgullo, y hoy, obviamente, cargado de admiración ahora de cómo este amigo se ha puesto esa camiseta de historiador, de investigador, de reconstructor de historias de aquellos que desde aquí, desde el pequeño pueblo que los vio llegar, se
conservan también muchísimos testimonios. Te felicito, te agradezco la posibilidad de poder llegar con este mensaje y obviamente estoy a la espera de contar con tu obra. Un fuerte abrazo. Lo interesante es que en uno de los viajes, en 2002, en Alemania, buscando en la guía telefónica, encontré que en Múnich existían unos Blügermann. Y dije, ¿serán parientes? Nos encontramos en Múnich, ellos hablaban ucraniano y alemán, yo hablaba castellano y algo de inglés, pero igual me entregaron este árbol genealógico escrito en cirílico por un antecesor nuestro, y de ahí surge que mi familia venía del ducado de Kurland. No eran duques, eran judíos del ducado, y en la actual Latvia. Y que en el año 1807 a 1810, Tankel Blogerman, que fue el primer ancestro chojno que conozco, caminó 1.600 kilómetros cuando le ofrecieron tierras por primera vez a los judíos para poder cultivar en Rusia. Rusia era un país libre de judíos hasta que conquistó los países bálticos, y ahí de un día para el otro los zares se encontraron con el problema judío, porque heredaron 3,5 millones de judíos. Entonces decidieron utilizarlos para poblar las tierras que habían conquistado al Imperio Otomano, que era Ucrania. Buscando en el diccionario qué significaba Blogerman, porque antes los judíos y nadie tenía apellido, como bien aprendí en genealogía, le ponían el apellido porque era tuerto, porque él vivía en tal pueblo, porque se dedicaba a manejar el oro, o porque era platero o zapatero o lo que sea, pero parece que nuestro ancestro, el primer Blüchermann, era el fanfarrón del pueblo. Así que Blogerman significa fanfarrón. Ahí este cuadro representado por Julián es la caminata de Blüchermann con todos hasta la pequeña colonia judía, que fue una de las primeras 4 que hubo en Ucrania, Bolshova de Menuká, campos de paz o de descanso, ¿no? Un gran aditamento de este libro fue la inclusión de códigos QR en los cuales ustedes tienen acceso a mucha información que sería imposible de poner en un libro, y a videos e incluso a músicas que llevan a esos tiempos. Entonces, si ustedes entran en este código que está en el libro, van a ver nuestro viaje con Mónica que hicimos a Ucrania justo meses antes de la guerra, y llegamos hasta el pueblito donde, que ahora se llama Kalinisdorf, donde Tankel Blogerman era zapatero. Ahí está la lista de los primeros habitantes del pueblo, y acá está Tankel Blogerman, se lee perfectamente bien, que era zapatero con 20 años. Entonces ahí le pedí a Julián que me haga a mí como zapatero. No hay demasiada diferencia entre ser cirujano y ser zapatero, así que trabajamos con vuelo los dos. Y después, como dijo él, encontré el censo donde está la firma de Abraham Tankelovich Blogerman, hijo de Tankel. Conseguí literatura sobre la historia de estas colonias que está relatada en el capítulo 3. Flavio Kuznarov nos consiguió este documento del que habló, de los 15 rubros. Y acá hay una frase de Simón Krug muy interesante que nos dice: y llegará un día cuando un bisnieto y un nieto leerán el arduo y amargo relato de tus tormentos, y el camino que empapaste incesantemente con tus lágrimas, el camino que tuviste que recorrer, lo cubrirán
y lo adornarán con céspedes y flores, flores brillantes, que darán un fragante olor. Simón. Los distintos generaciones a lo largo de los años, los nacidos en Rusia, de los cuales 3 de ellos vinieron en el Orione. Esta es la foto que me consiguió acá mi prima nueva. Pero una de ellas no se halló, como dicen a veces no me hallo, y se volvió. Y terminó en Canadá y en Estados Unidos, emparentada con Isaac Asimov, por ejemplo, un famoso escritor. Y también acá en esta sala hay muchos descendientes de una prima de los Blucherman, que se animó a venir en el mismo barco, que era Sara Malka Blucherman, casada con Isaac Kumok, a la cual se le murió una niña en el barco y tuvieron que tirarla al mar. Gitter. Todas las otras hijas, tenía 6 hijas y un solo varón nacido en la Argentina, y a cada una fue casando con uno de los que venían a comer a su restaurante que tenía, donde daba de comer comida rica, por lo visto. Y una de ellas, su nieta, casada con César Tiempo. A ver, allá hay un descendiente de César Tiempo. Decinos lo que dijo César Tiempo. A ver, parate. ¿Qué dijo? Yo nací en Dniepropetrovsk, no me importan los desaires con que me trata la suerte. Argentino hasta la muerte, yo nací en Dniepropetrovsk. En el capítulo 4 se relata cómo era la vida en el Stetl, ese pequeño lugar donde vivían las aldeas que eran frecuentemente atacadas por los pogromos. Y este cuadro se lo pedí a Julián en base a ese que está colgado en la pared. Aquel es después del pogrom, todos muy tristes. Yo le dije, quiero ese mismo cuadro alegres porque se están viniendo a la Argentina, al país de la ilusión. Encontré los interrogatorios que les hacían a los colonos antes de salir para acá. Acá está el que le hicieron a Abraham Blucherman, mi abuelo, mi bisabuelo. Y ese día, los abuelos un día se desprendieron de la casa, de los muebles, de las cadenas y de los eslabones invisibles del paisaje cotidiano. Acomodaron en un baúl y en un bulto que formaron anudando las puntas de un viejo lienzo, algo de ropa, quesillo preparado con leche de oveja, carne de ganso congelada a la intemperie, los candelabros, el samovar, las filacterias, la copa para el vino ritual, los libros de oraciones. Y en un trineo abandonaron para siempre la aldea natal, donde nacieron sus padres, sus abuelos, donde conocieron el amor y últimamente la persecución, el hambre, los miedos. Se oía gritar a un niño que no quería dejar a su perro. Nevaba. Se alejaron hacia un remoto lugar ignorado, del otro lado del mar, al sur de América. Susana Londoño. Y los salieron con este permiso, que pueden verlo allá colgado, gracias a Jorge Blugerman, un médico cardiólogo que lo guardó y me lo entregó, y gracias a aquel personaje que, ¿dónde está María José Llano?
que me lo restauró en Corrientes excelentemente, y dice que el judío Efraín Brueggemann, de 47 años, y los miembros de su familia mencionados en esta autorización han declarado que abandonan las fronteras del Imperio Ruso para siempre. Es decir, eran apátridas. Ese era el mayor problema acá, porque llegaban y si un español tenía problemas, llamaban a la embajada de España. Si un italiano tenía problemas, tenía el embajador de Italia, etc. Pero los rusos no tenían a nadie que los protegiera. Bueno, en base a diferentes temas, fui encontrando datos muy importantes que me llevaron a calcular exactamente qué día pasaron por cada puerto y dónde estuvieron. Incluso por qué salieron tarde de Kajovka, que fue donde tomaron el barco, porque eran las Pascuas rusas en esa semana, y hay una carta mandada a París diciendo van a atrasarse una semana porque el río Dnieper no es transitable porque están las Pascuas rusas. Cerraban el río. Después, en un diario de Estados Unidos, que se anuncia la salida del barco, es decir, la burocracia de la Jewish Colonization Association nos permitió que hoy tengamos exactamente cada día que había pasado. Esta es la nota que mencionó acá Gabriel, donde dice que Miguel Brueggemann, mi bisabuelo, tenía una multa de 300 rublos. Creo que por eso nunca fui a Rusia todavía, porque tengo miedo que me quieran. Acá el cuadro de mi madre, navegaron 16 días por el Mar Negro, por el estrecho de Dardanelos, por el Bósforo, con el Bósforo, por Italia, hasta llegar a Génova. Y este fue el telegrama, que lo pueden leer, con el que el barón Hirsch despidió a sus protegidos, y también de David Faber, que era el delegado del barón Hirsch en Ucrania. Él fue el que hizo personalmente las entrevistas con cada uno de los colonos. Acá tenemos la lista completa de los pasajeros que salieron de Odessa y viajaban en tercera clase, hacinados, porque era necesario para ser considerado inmigrante en la Argentina, por ley, viajar en tercera clase. Si vos viajabas en primera o en segunda, no eras inmigrante y te perdías todas las prerrogativas. En un documento encontré quién fue el capitán del barco, de ambos barcos, y quiénes eran los oficiales a cargo del barco. Y también vi en el diario La Vanguardia qué día pasaron por Barcelona, por ejemplo. Cuando llegaron a la Argentina, en el capítulo 9, no llegaron a Buenos Aires. Revisé las listas del museo, del hotel de inmigrantes, y en ese mes no entró ningún ruso, como venían los judíos. Los subieron directamente a una barcaza en Ensenada porque Buenos Aires estaba cerrado, y los mandaron para el norte en un viaje que debía durar un día, duró 4 días, hasta que llegaron muertos de hambre, famélicos, enloquecidos, de calor, hasta Concepción del Uruguay. Ahí los subieron a un tren. Ese tren llegó a Sabilbaso, de donde es Miriam Borodowski, que nos acompaña acá, la hija del último gaucho judío, y desde ahí otro tren hasta Domínguez. En Domínguez subieron a unas carretas y los llevaron a su destino final, que era la colonia Spangenberg. Pero, ¿qué pasó? Tanto tiempo, tantos barcos, tanto pasar, se desarrolló una epidemia de tifus exantemático, que para mí fue una fortuna, porque el doctor Yarcho, que fue el que salvó al 90% de los enfermos, describió exactamente todo el viaje, cómo había sido, cómo había ocurrido las cosas, y lamentablemente él perdió a su hija en ese. Esta no es la hija de él, es la hija de otro colono, pero ustedes ven acá el espacio en esta foto, el vacío de esa criatura y la tristeza de la cara de la esposa del doctor Yarcho.
Capítulo 11, siguieron los problemas, las lluvias, las sequías, los granizos, las langostas, los conflictos con los gauchos que mataban a veces por problemas de choques de culturas, y los conflictos con los administradores, que es un capítulo completo porque los administradores eran franceses, ingleses, belgas, no hablaban yiddish, los rusos eran de baja clase y entonces los trataban mal y había problemas. En el capítulo 12 hablo de la vida en la colonia, cómo era, y en este pueden ver un video con la canción Majesté Bells, que es el nombre que le dieron castellanizado Vélez en vez de Bells, de donde venían muchos de los colonos de Besarabia. Acá Alfredo nos va a deleitar con este poema de Juan Gelman. No debiera arrancarse a la gente de su tierra o país, no a la fuerza. La gente queda dolorida, la tierra queda dolorida. Nacemos y nos cortan el cordón umbilical, nos destierran, y nadie nos corta la memoria, la lengua, los calores. Tenemos que aprender a vivir como el clavel del aire, propiamente del aire. Soy una planta monstruosa. Mis raíces están a miles de kilómetros de mí. Y no nos ata un tallo. Nos separan 2 mares y un océano. El sol me mira cuando ellas respiran en la noche. Duelen de noche bajo el sol. Juan. Abraham y Frima salimos 581, ya me adelanté a 2, espero que hagan puntos, descendientes. Y reemigraron a estos países, principalmente a Brasil y a Israel, además de otros países del hemisferio norte. También hicimos con Gabriela, que es mi hija mayor, que es experta en epidemiología y en estadísticas, los gráficos de cómo fue el crecimiento y cuántos hijos más o menos tuvo cada generación. Cada vez hay menos hijos, por supuesto. En el anexo documental está nombre por nombre de los 58 familiares míos que vinieron en esos primeros meses de 1984. También hicimos una estadística de la distribución por edad del Bósforo, el género, a qué colonia fue cada inmigrante. Todo eso está en aquel código QR, que es un Excel en el cual está comparada el interrogatorio en Rusia, la salida de Odessa, la llegada a Buenos Aires y el censo de 1895, que fue un año después. Entonces, en base a eso, pudimos ver quiénes murieron en esa epidemia también, que es ese 10%, que están en una tumba común en el cementerio de Villa Clara, y que en el futuro espero poner alguna placa con los nombres de cada uno de ellos. Como hablaba, todos los reportes de la Jewish, y hicimos una nube con los nombres más frecuentes entre la familia: María, León por Leif, el antepasado, Miguel por mi bisabuelo, etcétera. Se van repitiendo los nombres. Y el apellido preponderante entre estos 580 es Blucherman o Blucherman también, como eran en Brasil, o Lugerman, como tenemos acá, una prima que el padre le quitó la B larga, otros pusieron doble N, otros pusieron una U con diéresis. El nombre fue cambiando, y los Coats de Brasil, los Topel de Israel, los Kuznarov de Brasil, etc. Este es el árbol completo, hasta mis hijos, de creo que son 9 generaciones. Y para despedirlos, le pedí a Raúl Lavie, un amigo, unas palabras, a ver si podés hacerlo funcionar. Hola, Guillermo querido. Bueno,
No quería dejar pasar esta oportunidad de poder saludarte, desearte mucha suerte con el lanzamiento de tu libro Proa a la Ilusión, donde contás las penurias de ese pueblo maravilloso que llegó para formar una gran familia, que es los gauchos judíos. Ahora yo podría agregar otra cosa, porque vos sabes que Tevye siempre le decía, Dios querido, yo te pediría un favor, ¿por qué no me haces vender bien este libro? Así yo gano un dinerito como para pasarlo bien, ¿no? Porque si yo fuera rico, todo el día, si yo fuera rica, yo trabajaría. Si yo fuera rico de verdad, levantaría un castillo muy alto y foso, donde viviría como un rey, con techos de oro puro y de cristal. Las escaleras muy altas de mármol, los pisos con alfombras de lirán, llenando de día y de champán. Si yo fuera rico, todo el día, si yo fuera rico de verdad, si yo fuera